Gracias por estar aquí, gracias porque para nosotros como familia visibilizar el rostro de mi hija es lo más importante. Lo que siempre yo digo, que parte de mi vida se fue con Julie y no dejaré de mostrar al menos el rostro, porque ella está corriendo en mis venas, ella está presente, mirándole todos los días a mi hija, me da el amor que le tengo, hace que me da estas fuerzas para seguir adelante. Y todo lo que se ha logrado ha sido por la lucha incansable de la familia, de las organizaciones, tanto de INRED, COVID-EFEN, Luna Roja, e inclusive hay cosas que nos han ayudado, Vivas Nos Queremos, y a todos ellos yo les quiero agradecer infinitamente por estar siempre apoyándome, por estar siempre ayudándome a alzar la voz cuando yo más lo necesitaba. Y también quiero pedirles a todos los que llegue este mensaje, que nosotros como familiares necesitamos de tener empatía ante la sociedad, que estos casos no queden en la impunidad. No solo el caso de Juliana queremos que salga, hay muchos casos que en sí realmente tal vez Julie y Dios me dé fuerzas para estar aquí, pero hay otras personas que lamentablemente ya no tienen fuerzas por el mismo hecho de que no hay justicia, de ver una indolencia de parte del Estado, de los entes encargados de justicia. Se ven obligados, o si no, hay personas que también ya están tan deteriorada la salud, y yo no digo que no lo haya pasado, yo me veo afectada psicológicamente, emocionalmente. Yo no puedo continuar sin mi hija, y mi anhelo es que todas las cosas o toda la investigación, que esto se termine al menos con una sentencia para obtener parte de justicia, porque no sería llamarse justicia sin mi hija. Mejor dicho, no tengo justicia si no me devuelven a mi hija, no es justicia, porque yo lo que más anhelo es encontrar a mi hija, que le devuelvan su honra, porque hasta eso más le mancharon su nombre, y yo creo que esta persona o este individuo se merece ser sentenciado. Y estos 2 días que ha sido de juicio, quiero decirles que con todas las pruebas existentes estoy confiada que será sentenciado y que pague por todas las atrocidades que le ha hecho a mi hija. Sin tener más palabras que decirles, yo lo único que les pido a toda la sociedad, una vez más, que se unan a nuestra lucha, no solo por Juliana, que se unan por todos y todas las desaparecidas que existen en el Ecuador, porque lamentablemente esta problemática va en aumento. Es muy difícil ver que uno se sale a la calle y hay muchos afiches pegados en los postes, en las paredes, y a veces solo las personas les miran, y yo misma me he dado cuenta. Yo tengo un negocio de medicina natural en la cual permanece ahí el afiche, pero no pasa nada, simplemente le miran, esa chica estaba desaparecida ya la hayan matado. O sea, la gente lo dice así, tan frío, como que a uno ni siquiera, al menos yo lo que hago es darme la vuelta y solo pedir a Dios y decir, yo quiero encontrar a mi hija, eso es lo único. Pero bueno, y lo único que les pido es que tengan empatía ante todas las personas desaparecidas. Nosotros necesitamos tener fuerzas para seguir exigiendo justicia, ¿verdad? Y como digo, si Jonathan es sentenciado, esto no termina ahí. Yo tengo que seguir hasta encontrar a mi hija.
Y yo les agradezco muchísimo a todos y una vez más, de todo corazón, gracias por venir. Muchas gracias, primero Lisette, por la oportunidad de tener este espacio aquí en la universidad. Para nosotros es muy grato el poder acompañar a la familia en estos momentos. Como ustedes escucharon, nos encontramos como parte de la audiencia. Yo no soy la abogada que lleva el caso principalmente, pero trataré de absolver cualquier duda si se presenta. Y para esto sí quisiera iniciar poniendo sobre la mesa un contexto que nos dice la señora Elizabeth en su carta, y es que esto no se lleva únicamente en un juzgado, sino que como institución, como Fundación Regional de Derechos Humanos, creemos firmemente que es una lucha que tiene distintos escenarios. Para nosotros, el acompañamiento que ha existido desde el área de comunicación, desde el área de fortalecimiento y desde el área jurídica, es el espacio en el cual se ha podido llevar y tener este momento en el caso. ¿Cuáles son estos escenarios en los que nos encontramos? Hemos logrado se ha logrado desde la familia el poder tener una incidencia comunicacional, el poder trabajar desde los medios, el poder trabajar videos, el poder visibilizar la situación es un elemento muy importante, y esto ha hecho que se encuentre en la coyuntura nacional y que se pueda conocer el caso. Por otra parte, tenemos el proceso que se ha dado de acompañamiento, porque este no es una lucha únicamente, y para nosotros este es un caso paradigmático porque refleja la situación de Juliana, pero detrás de ella toda la lucha que existe de desaparecidos, de los más de 4.000 desaparecidos, de los miles de desaparecidos que tenemos, y que de acuerdo a las estadísticas son alrededor de 1.000 personas por año que no podemos conocer cuál es la situación o que no se puede conocer sobre su paradero. Esto ha permitido que a través de la familia de Juliana Campoverde se pueda visibilizar la situación de las familias de desaparecidos, el poner sobre la mesa y el cuestionarnos dónde están todas esas personas de las cuales no existe un rastro, de las cuales existen investigaciones abiertas por más de 10, 15 años, que han tenido que inclusive llegar a organismos internacionales para que el Estado en algún momento empiece a tomar estas investigaciones con seriedad. Y este es un ejemplo de lucha que nos pone la situación de las personas desaparecidas. Y ahí es importante el poder visibilizar cómo las familias son ellas quienes han podido poner sobre la mesa de discusión cuál es la situación actual, e inclusive en este momento contamos en la Asamblea con un primer informe de proyecto de ley de las personas desaparecidas que muestra que a pesar de todos los miles de personas que hemos tenido, esta voz ha sido escuchada. Se encuentra en un momento en el cual sabemos que no tenemos legislación, sabemos que no tenemos los insumos, no existe capacitación para las personas que están investigando estos casos, y este es el momento en el que necesitamos de este giro, el poder visibilizar la situación de Juliana, toda la lucha de la familia. También sabemos que también visibiliza cuál es la situación de todas estas personas, y eso es un agradecimiento también al recordar los 7 años de la desaparición de Juliana, el cómo esa lucha no es solo por su hija, sino también es por miles de desaparecidos. Finalmente tenemos el escenario jurídico, que es en el cual me gustaría compartirles, no a profundidad, porque en este momento justamente nos encontramos en la audiencia, pero sí el poderles hacer al menos un escenario en el cual nos encontramos. Y en esto, como fundación, creemos firmemente que la desaparición no es únicamente el momento en el que la persona desaparece, sino que existen casos en los cuales debemos de entender cuáles son los contextos y el poder visibilizar, y esos son los elementos que deberían también considerar los fiscales y las personas que están a cargo de las investigaciones. Un reflejo de esto es el caso de Juliana, y para nosotros como fundación es importante el poder compartir que la desaparición de Juliana no se remite únicamente al 7 de julio y cómo ella desapareció ese día, sino que tiene un antes, un durante y un después en esta desaparición. Y ese antes se encuentra compuesto, como lo ha comentado la señora Elizabeth Sioncarte, como es de conocimiento público, el acompañamiento y el vínculo que ella tenía tan fuerte con la iglesia. Y en este escenario hay que entender cómo hay todo un poder detrás de la situación de Juliana, en el cual ella se encontraba, no solo ella, sino también su familia, en una situación de vulnerabilidad, y que
debe ser entendida también por las autoridades judiciales para comprender cuál es el momento en el que nos encontramos y cómo surge la desaparición de Juliana, que tal vez durante todos estos años no ha sido visible y hemos podido, al fin se ha podido posicionar este contexto. Un durante que es justamente la desaparición y el momento en el cual no tenemos más rastros de Juliana, esto es del 7 de julio, y entre el 7 y el 9 de julio son las últimas evidencias, y en esto sí ser enfáticos de cómo estas evidencias fueron pruebas de vida falsa que fueron finalmente llevadas a cabo por un tercero, que por todas las investigaciones sabemos es el procesado en este momento. Y un después, y este después conlleva el identificar todas las contradicciones y las coartadas que se van creando durante todo el proceso y que finalmente nos permite visibilizar la lucha que ha tenido la señora Elizabeth y toda su familia durante estos 7 años. Este contexto son los escenarios grandes. Yo quisiera compartirles la información cronológica que nosotros hemos podido identificar para que ustedes puedan posicionarse. Desde el 2003, Juliana Campoverde tenía 9 años cuando ingresó a la Iglesia Evangélica Oasis de Esperanza. Desde ahí todas sus decisiones debían ser consultadas por los pastores y esto es lo que ha sido visible. También compartirles que es algo que se está llevando en la audiencia. En el 2012, Jonathan C. le decía que había tenido una revelación de Dios, según la cual ella tenía que casarse con el pastor Israel C., hermano de Jonathan. A través de un Facebook, un supuesto pastor evangélico, Juan Solano, comenzó a manipular las decisiones de Juliana e incluso llegó a amenazarla con textos bíblicos. En el 2012, y frente a todas las presiones que existían por parte de los pastores evangélicos, Juliana y su familia deciden abandonar esta iglesia. ¿Qué sucede posteriormente a este abandono? Son los hechos que ocurren el 7 de julio del 2012. Elizabeth Rodríguez junto a su hija extrañamente se encuentran con Jonathan C. en el sur de Quito. Ese día Juliana, de 18 años, desaparece. El 8 de julio la familia de Juliana presentó la denuncia por la desaparición, sin embargo no ha recibido una atención desde ese momento y vemos que después de 7 años en este momento contamos con una audiencia de juicio. El 9 de julio se encuentra un post de una publicación en un perfil falso de Facebook en el cual Juliana señala: hola amigos, gracias por su preocupación, he tomado mis decisiones y quiero que las respeten. El 8 de julio Jonathan C. en su segunda versión levantó el supuesto sigilo de confesión y confirmó haber creado el perfil falso de Juan Solano. Todo esto son hechos públicos que finalmente están en el conocimiento y nos permite identificar esta cronología de la cual yo les hablaba. Para el 2014, en el 18 de mayo se entrega el primer informe de reconstrucción de los hechos del caso y en la mayoría de las diligencias del pastor se acoge a su derecho al silencio. Es decir, para el 2014 no existían elementos. ¿Qué sucede después de estos años? En el 2017 se presenta un informe por parte de la policía en donde se determina que los mensajes a los cuales antes me refería no venían del teléfono de Juliana, sino que venían del teléfono de Jonathan C. En el 2018, la Fiscalía General del Estado designa a la fiscal de género, Mayra Soria, para que continúe la investigación de la desaparición de Juliana. El 5 de septiembre se dicta prisión preventiva en contra de Jonathan C. por el delito de secuestro, extorsión, y se inicia la instrucción fiscal. El 10 de noviembre, Jonathan C. confiesa que Juliana murió en sus manos y que arrojó su cuerpo en una quebrada. El 29 de noviembre del año anterior, la jueza Yolanda Portilla aceptó la reformulación de cargos en contra de Jonathan C. Y finalmente, el 2019 se llevó a cabo la audiencia, el 2 de mayo se llevó a cabo la audiencia, se dicta el auto de allanamiento a juicio de Jonathan C. por el delito de secuestro extorsivo y es hasta el día de ayer que pudimos tener la audiencia pública de juzgamiento contra Jonathan C. En estos momentos yo creo que es importante el poder visibilizar cómo esta cronología de los hechos reflejan la situación y la lucha de la señora Elizabeth y de toda su familia, pero también nos permite identificar elementos que el Estado puede repetir en los casos de desapariciones, y uno de ellos que yo creo que es importante reflexionar en este momento es cómo las desapariciones y las fiscalías de desapariciones no cumplen con todos los elementos para poder formular estos cargos, y no es sino
hasta el momento en el que ingresa a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer que podemos tener estos indicios. Y esto es una preocupación porque si bien los fiscales porque la Fiscalía de Desaparecidos debería ser una fiscalía especializada que conozca cuáles son los procesos y que en pocos años lleve a estos resultados, no esperar los 6 años que tomaron en el caso de la señora Elizabeth y que se repite en la vida de los familiares. También es importante compartirles cuál es la situación en la que nos encontramos. El día de ayer inició la audiencia, se han presentado 23 testigos del día de ayer por parte de Fiscalía. Este día se han recibido 23 entre testigos y peritos, este día se han recibido 13 de ellos. Hemos contado con familiares, personas cercanas al procesado y peritajes que demuestran cómo estos vínculos en los cuales yo me refería, el antes, el durante y el después, se han consumado en este caso y que tenemos la seguridad nos permitirá llegar a una justicia. Finalmente, señalarles que para nosotros este es el momento en el cual esta justicia va a poder demostrar la verdad, va a poder alcanzar, esperamos que alcance una reparación y una reparación integral para las víctimas, y el poder entender que es una reparación integral nos permite identificar que esto no es únicamente el procesar a una persona, sino conocer la verdad de los hechos, tener rehabilitación para la familia, el poder tener medidas de satisfacción para ellos, que se conozca públicamente cuál fue la verdad de los hechos ante Juliana, que durante muchos años se dijo que Juliana se fue por su propia cuenta, todas las palabras que existieron por parte de las autoridades que decían que ella regresaría. Este es el momento en el cual va a significar un cambio, el que va a tener un cambio significativo para poder obtener esta justicia y esta reparación. Ahora vamos a conversar con Tania Miño y también tienes como 10 minutos, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a EnRed por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre Juliana, pero desde otro escenario, desde las prácticas del arte. Y bueno, quisiera reiterar mi agradecimiento por permitirme comentar sobre cuál ha sido el proceso de este proyecto que se denomina Desapareciendo, y apenas somos 2 personas las que estamos detrás de todo este proceso artístico y bueno, somos 2 artistas egresados de la Facultad de Artes, y a raíz del 2008 iniciamos un proceso colaborativo con diferentes comunidades específicas, sobre todo en barrios en procesos de rehabilitación urbana, para poder visibilizar casos de violencia. A partir de una experiencia de mi compañero Gary Vera, que también es la otra persona que participa de este proyecto, quien pudo de alguna manera sentirse conmovido por uno de los plantones de ASFADEC, de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas del Ecuador, realizado en la Casa de la Cultura. Se sintió como impulsado también por generar un proyecto que permita desde la gráfica activista poder visibilizar casos de personas desaparecidas en el Ecuador, ¿no? Entonces yo quisiera, bueno, he preparado un pequeño texto, quisiera un poco hablar sobre el proyecto, de qué se trata Desapareciendo, para luego enfatizar en cómo nosotros hemos puesto en evidencia el caso Juliana Campoverde desde las prácticas visuales. Desapareciendo es una plataforma itinerante de arte que activa el diálogo entre el archivo, la gráfica y el fenómeno social de la desaparición en el Ecuador. Busca abrir espacios sensibles de reflexión, lecturas críticas y debate desde las instituciones culturales y del arte para activar la memoria social en torno al tema. Siendo un proyecto de arte que se construye más allá de las estadísticas del fenómeno, plantea una lectura íntima de la resistencia. Consideramos que es posible construir un relato desde la sensibilidad del conflicto humano, que al asumirse público se convierte en una afirmación política, que devela las condiciones sociales de las personas dentro de la organización estatal, la vulneración de sus derechos, la falta de empatía policial y el crimen institucionalizado. Partiendo de la idea de una ciudad social,
existen también dinámicas que reivindican la memoria y permiten el lugar de la resistencia. Entre estas dinámicas, la más persistente es la de la resistencia a través del cuerpo, en el espacio público, en el fenómeno de la desaparición y en relación a la lucha de los familiares de personas desaparecidas. Las movilizaciones, como los plantones, las marchas y otras formas de transformar la geografía urbana, hacen que la memoria se convierta en protagonista de la ciudad, donde el espacio público se reivindica a partir del accionismo y la resistencia, convirtiendo el cuerpo en un territorio político. La agrupación civil es también un espectro de dinámicas que amplían el concepto de la desaparición como un sistema de organización de la solidaridad, que involucra un conjunto de acciones propias del cooperativismo y la política urbana. Desde estos lugares, el proyecto ha querido generar una evidencia documental del fenómeno a partir del recurso del arte contemporáneo y las posibilidades que brinda este espacio del conocimiento al incidir en la institucionalidad del arte y reafirmar la condición política del espacio público cultural como un lugar de encuentro y debate de la ciudad. De esta forma hemos intentado proponer un contexto que movilice otro tipo de información y archivos, opuesto a los discursos institucionales, recurriendo a la memoria cotidiana desde los archivos y artículos personales de los desaparecidos, con el fin de generar un perfil humano que se presenta y contrapone con la evidencia burocrática de los procesos de búsqueda y denuncia, de exigencia de justicia y reclamo por la verdad. En este sentido, se logran otros posibles acercamientos a los casos de la memoria de sus familiares, que permite humanizar el tema y acercar a la sociedad a este contenido para proponer otra narrativa del fenómeno que aporta a la lucha de los familiares desde las herramientas y posibilidades políticas que brinda el arte. Es así que Desapareciendo aborda la desaparición forzosa a partir de la activación de herramientas de archivo y comunicación, proponiendo una serie de actividades detonantes que contribuyen a la visibilidad del fenómeno y la lucha de las organizaciones civiles. En este sentido, la plataforma tiene sus dinámicas de trabajo en dos instancias. Una primera es la incidencia en intervenciones públicas a partir de gráfica activista, en donde se despliegan insumos gráficos en estos contextos de movilización. Siguiente, perdón. Bueno, con esto ya. Me habían dicho que día siguiente, entonces me olvidé que tenía esto en el control. Otra instancia es la plataforma de exposición itinerante, como se puede ver en la imagen. Se muestra como algunas fotografías que documentan el proceso de exposición desde el 2015 hasta el 2019, recorriendo varios espacios culturales dentro y fuera del país, ¿no? Un primer corte del proyecto se denominó Desapareciendo, Contraarchivos de la Desaparición. Nos interesó pensar en contraarchivos como una propuesta también que de alguna manera movilice unas contramemorias, ¿no? Paralelas a estas memorias oficiales, institucionales, que presentan muchos vacíos y lagunares que no se acercan como a esta parte afectiva, sensible de los familiares, ¿no? Y desde ahí nosotros en este primer corte del proyecto en el año 2015 pensamos que sería como también oportuno pensar en estos otros discursos, en estas otras historias que se relatan desde los familiares, ¿no? Desde esta voz privada, doméstica, y es así que también generamos una plataforma online que se llama también Desapareciendo y que ingresa a medida que vamos trabajando con los familiares documentos y memorias y ciertos archivos que tienen que ver con los casos de los desaparecidos, pero también relacionados a la asociación ASFADE, con quienes venimos ya colaborando algunos años, ¿no? Un primer corte del proyecto se da, como les comentaba, en el 2016 en el Museo Camilo Egas, en la ciudad de Quito. En la imagen es la segunda fotografía, se puede ver una de las instalaciones perteneciente al caso de Gustavo Garzón.
Paralelamente, continuamos este recorrido de exposición itinerante y a partir de una convocatoria pública de intercambio cultural y de residencia de arte entre el Centro de Arte Contemporáneo de Quito y el Centro de Arte Contemporáneo de Augsburgo en Alemania, pudo ser seleccionado el proyecto para ser presentado en Augsburgo durante 7 meses, ¿no? Entonces se llevó también otro corte del proyecto, no completo, pero sí la parte gráfica, ¿no? Nuevamente el proyecto el mismo año es presentado en el Parque Urbano Cumandá y paralelamente también ha venido trabajando y mostrando esta investigación documental en otras plataformas independientes, ¿no? Como Cuarto Parte en Cuenca. Recientemente ganó una convocatoria de invitación pública que realizó el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en la ciudad de Guayaquil para poder exponerse desde el 18 de mayo hasta el 15 de julio. Actualmente se encuentra abierta al público, ¿no? Este despliegue museístico se basa en la investigación de 12 casos de personas desaparecidas que están de una u otra manera actualmente activos y también están relacionados con esta lucha que viene desarrollando ASFADEC, ¿no? Desde el 2012, ¿no? Bueno, los casos, por mencionar los casos que nosotros abordamos, está Juliana Campoverde, Carolina Garzón, Giovanna Pérez, Leonor Ramírez, Michelle Montenegro, Telmo Pacheco, Gustavo Garzón, Luis Velázquez, Byron Roncano, Camilo Tobar, Cristian Acevedo, Alexander Romo y Luis Sichos. Estamos también conscientes que estos casos no son las 42.953 personas y quizás posiblemente, bueno, este es un dato de la Fiscalía de las denuncias hasta el año 2017, quizás actualmente son muchos más desaparecidos, no son los más de 42.000 desaparecidos, pero sí representan también a estas ausencias, ¿no? Tampoco son el 67% de mujeres desaparecidas, pero también están representando Juliana, Carolina, Giovanna, Leonor, Michelle, a estas mujeres desaparecidas. La intención de trabajar desde el archivo doméstico es cuestionar esta lógica de acceso, exclusión y privilegio de archivos sobre desaparecidos para generar otros posibles acercamientos de las memorias de los familiares y movilizar una serie de información relevante a estos casos particulares, como la situación política, la condición de género, lo religioso, generacional, la vinculación activista, entre otros aspectos. Bueno, el proyecto como tal, el proyecto expositivo, está construido a partir de 5 secciones. Una primera sección aborda estos archivos personales a partir de 12 instalaciones. Una segunda sección, este mapa de intenciones que muestra todo este recorrido histórico de ASFADEC desde el 2012 hasta la actualidad. Una tercera sección aborda un listado de desapariciones, no solo forzosas, sino también desapariciones violentas. Una cuarta sección moviliza todos estos insumos gráficos al espacio público e interviene en diferentes ciudades, en diferentes plantones. Como se puede ver ahí, nosotros lo que tratamos es de generar como espacios de laboratorios para construcción de piezas gráficas entre artistas y los familiares, ¿no? Este es un mural tributo a los 12 casos que nosotros abordamos en el proyecto. Cada afiche representa un desaparecido, ¿no? También tenemos al cierre de cada muestra un espacio de diálogo en donde invitamos a personas que están de alguna manera vinculadas con la asociación, con los familiares y que han venido también desarrollando procesos de acompañamiento, investigaciones y que pueden generar una discusión y un debate en torno al tema, ¿no?
Bueno, el caso Juliana Campoverde, dentro de la exposición se apertura con un texto que dice: mi nombre es Juliana Campoverde y estoy desaparecida. Lo que nos interesaba a nosotros a partir de este texto es cómo el cuerpo desde la ausencia puede performar, ¿no? Cómo se autonombra a una persona que está ausente, ¿no? Y creo que el hecho de autonombrarse está trayendo también a la memoria, al recuerdo a esta persona, ¿no? ¿Cómo fueron los ejercicios de producción colaborativa, colectiva, para generar todos estos insumos gráficos que acompañan al caso de Juliana dentro de esta muestra Desapareciendo? Nosotros con Elizabeth Rodríguez venimos desde el año 2015 trabajando en ejercicios de diálogo y ejercicios que tienen que ver también con poder identificar cuáles son aquellos objetos, objetos personales que pueden representar a Juliana. Entonces, dentro de las dinámicas de trabajo, nosotros elaborábamos una entrevista escrita para poder recopilar datos específicos de Juliana, ¿no? Que tenía que ver con el nombre, apellidos completos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil, edad, entre otros datos que nos permitan a nosotros acercarnos precisamente al perfil de Juliana, ¿no? ¿Quién es Juliana? Había otra parte donde, a partir de instrucciones para llegar hasta la muestra, nosotros le pedíamos a Elizabeth que elabore una versión sobre dónde y cómo fue la desaparición, que identifique fechas, lugares, hora, que mencione también cuál es el estado actual del caso, que escriba una carta a su familiar, a Juliana. Creo que esta fue una de las primeras cartas que escribió, justamente que se presentó en la muestra. Y bueno, y obviamente que seleccione los objetos personales, ¿no? Y también que recopile todo este material gráfico, ¿no? Afiches, pancartas, volantes, que ella como familiar ha producido precisamente para movilizar su caso al espacio público, ¿no? Pero paralelamente también nos interesaba que pueda compilar impresos y publicados por la Fiscalía, porque la intención de este proyecto es poner en discusión estos dos discursos, ¿no? Lo público y lo privado, lo oficial, lo no oficial, ¿no? Ajá. Bueno, estos son uno de los ejercicios que se hizo, ¿no? Y donde nosotros pudimos identificar la compleja situación que hay detrás del trabajo con familiares desaparecidos. Algunos pudieron representar, dibujar a la persona desaparecida, otros no podían dibujar, simplemente la hoja quedaba en blanco, y habían otras personas que recurrían a fotografías para hacer un collage, ¿no? Pero lo que más nos impactó es cómo no se puede traducir el desaparecido a este lenguaje visual, ¿no? O sea, cómo hay esta ausencia visual en su memoria. Entonces fue súper interesante, y luego reflexionar con los mismos familiares, ¿no? Bueno, y toda esta información de estos laboratorios colaborativos con Elizabeth y con los otros familiares dieron como resultado estos afiches que están compuestos por una sección por 3 secciones. Una primera en donde está este texto que dice: mi nombre es Juliana Campoverde y estoy desaparecida. Una segunda sección que muestra esta carta, en este caso de Elizabeth, a su hija. Y una tercera sección que recoge datos específicos como el estado actual del caso, la versión de la desaparición y datos más generales, ¿no? Y bueno, y así es como quedó la instalación. Esta fue en la primera muestra en el Museo Camilo Egas, y bueno, siempre se va como adaptando al espacio en que se expone, a las necesidades, y siempre se va como transformando, ¿no? Lo interesante de estas instalaciones es que, como vemos, existe como una hibridación de lenguajes, ¿no? Y pone en evidencia objetos tan personales como el vestido favorito de Juliana, las fotografías que evidencian como este crecimiento de Juliana, los logros que ella obtuvo hasta el momento de la desaparición, ¿no? Y también recoge como
estos íconos que hacen referencia a esta institución religiosa que está detrás de la desaparición, ¿no? Bueno, aquí se puede ver un detalle de la instalación, una foto de Juliana con su vestido favorito. Junto a esta fotografía está una carta dedicada de Elizabeth a su hija. Ay, ¿cómo le hago atrás? Bueno, tengo como hacerle atrás. Como les comentaba, este icono de la cruz y un libro que ella tenía de lectura que nos interesó, esta primera página que dice cómo escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces representa perfectamente quienes están detrás de la desaparición, ¿no? Bueno, también dentro de la instalación está una serie de radiografías de estos carteles que Elizabeth produce para los plantones. En este dice: Juli, hija, mi alma te busca, mi corazón te llama. También con este ejercicio nos interesaba como sacar esta radiografía de la memoria de lucha de Elizabeth, ¿no? Y bueno, este es del cartel tributo a Juliana, con el vestido favorito y todos los iconos que les comenté anteriormente. Bueno, finalmente la carta que no voy a poder leer porque no se alcanza a ver y usted ya leyó algo antes. Y bueno, y para ampliar como la información, y si están interesados como irnos siguiendo y siguiendo sobre todo los casos que se van ingresando a medida que vamos recorriendo con la muestra, pueden visitar la web que se llama Desapareciendo. Igual estamos como en redes y bueno, eso es lo que hemos hecho desde el arte, o sea, acompañando un poco el caso de Juliana Campoverde, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Y ahora damos paso a Margot Rodríguez, tía de Juliana. Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros como familia, para nosotros ha sido momentos muy difíciles desde el momento que desapareció Juliana Campoverde. Hemos tenido que vivir momentos de angustia, de incertidumbre. De mucho dolor. Porque desde el momento que Juliana desaparece, nosotros nos convertimos en ser los familiares que acompañábamos más, siempre estuvimos ahí captando todo porque fue muy difícil, porque al inicio, cuando fuimos a poner la denuncia, todos nos negaban, nos decían que ella no se fue, o sea, que ella no estaba desaparecida, sino que la policía sacaba sus propias conclusiones y empezaron a decir que Juliana tal vez esté embarazada o ella se fue por su propia voluntad. Y cuando el tiempo pasaba, para nosotros era muy doloroso, porque nosotros en el día domingo teníamos esperanzas de encontrar un rastro de ella, pero no, sin embargo, nosotros a quienes pedimos primeramente apoyo fue a los pastores de la iglesia. Cuando yo le llamé al pastor Patricio Carrillo, ¿qué me supo decir? Un mes antes de que desaparece Juliana, mi hermana ya se había salido de la iglesia, y cuando yo le llamo al pastor Patricio Carrillo, me dijo: ¿para qué se van de la iglesia? Eso era visto lo que iba a pasar. Y eso a mí me dolió tanto, y le dije: Elizabeth, por aquí es, ñañita, por aquí, y nunca descartamos eso, porque esa fue la posibilidad de que nos llevó a tener indicios con quiénes eran, porque hasta ese momento nosotros no sabíamos. Pero a los 10 minutos que le llamo a este pastor Patricio Carrillo, fuimos al consejo, ¿cómo se llama eso? Donde fuimos, arriba, cuando fuimos al, ¿cómo se llama esto de Quito? Regimiento Quito.
Fuimos al regimiento Quito y ¿cuál fue la sorpresa? Ahí se ve las cámaras, porque ahí teníamos la primera posibilidad de visualizar las cámaras, porque había en la Javí, donde Juliana y Elizabeth se despiden, había una posibilidad de ver esa cámara y si veíamos algo ahí, nosotros, o sea, podíamos agilitar rápido las cosas y si encontrábamos algo que nos facilite la visualización. Pero ese día, ¿qué pasa? Cuando Elizabeth trataba de ver las cámaras, yo estaba en una salita fuera que era con vidrios polarizados, y cuando yo le veo al pastor como que quería algo, como que quería impedir algo. Entonces yo cojo y abro la puerta y le dije, ¿usted viene para ayudarnos o para qué viene aquí? Yo fui muy sincera. Entonces me dijo, ¿dónde está Elizabeth? ¿Dónde está Elizabeth? Le digo, ¿por qué? Le digo, está mirando las cámaras, ¿qué pasa? Entonces este pastor se puso muy, muy histérico, se puso muy nervioso, este señor temblaba. Y me dijo, ¿qué están haciendo aquí? Yo le dije, estamos haciendo lo que nos pertenece. ¿Y qué pasa? Dijo, y entonces él alzando las manos y me dijo, ¿qué están dudando de mí? ¿Por qué no me llevan preso a este momento? Entonces yo le dije, eso es lo que vamos a investigar. Entonces él dijo, ¿por qué no le buscan en las fronteras? ¿Por qué no le buscan en la morgue, en los hospitales? Entonces yo la verdad me quedé fría. Entonces empezó nuestra incertidumbre, empezamos a buscar, todo se formó desde ahí no hemos dormido tranquilas, no hemos comido tranquilas, empezamos a pegar hojas volantes por todas las ciudades, empezamos a repartirnos entre las familias a diferentes lugares. Con Elizabeth empezamos a ir a Cuenca, porque siempre empezaron muchas llamadas, o sea, como que a confundirnos más. Llamaban mucho a Elizabeth, entonces nos decían que Juliana la han visto en Cuenca, en diferentes lugares, entonces lo que nosotros íbamos en ese tiempo. Después conseguimos que una fiscal nos atendiera el caso, pusimos la respectiva denuncia ahí, pero sin embargo esta fiscal no nos atendió, no atendió el caso como era. Ella siempre hubo suposiciones de que los pastores no son, y por qué le dijimos, ella dijo que porque ella es cristiana y siente que los pastores no son. Entonces todo eso ha sido un relato pasado. Nuestro caso de mi hermana Elizabeth ha pasado por más de 10 fiscales que no tomaron en serio el caso, y eso ha sido muy doloroso para nosotros, demasiado doloroso, hasta cuando al fin ya la fiscal Soria ya toma el caso con más responsabilidad, y ahora estamos no debía pasar 7 años, porque 7 años es demasiado tiempo. Nosotros, eso es nuestro dolor y nuestra angustia que nos queda todavía. Ahora estamos en esto del juicio y esperamos que se haga justicia, porque que se haga justicia y estos tipos digan la verdad, porque yo sí siento todo lo que mi hermana pasa. Ella como madre pasa, no duerme, no come, no tiene paz, no descansa. Entonces yo sí pido que todo se haga justicia, porque ya no se puede vivir así, porque nosotros, yo como tía también, yo siento porque mi Julie era muy pegada a mí, porque ella le gustaba, inclusive cuando era una niñita, le gustaba dormir conmigo, y siempre me acuerdo de ella que me decía, tía, présteme su almohadita, cogía, se acostaba en el piso y se quedaba dormida, y yo le cantaba una canción. Para mí es como que si fuera también mi hija, porque es muy doloroso que esto esté pasando.
Muchas gracias.